Bienvenidas, bienvenidos a la materia política. Mi nombre es Gonzalo Cáceres y este video introductorio será una presentación de los contenidos programáticos que los invito a recorrer conmigo en este 2020. Aprovecho la ocasión para saludarlos a quienes aún no he tomado contacto. Con varios de ustedes ya hemos tenido intercambio de correos o incluso telefónicos a lo largo de los meses de este año tan particular que nos toca vivir en contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio y la crisis del COVID. Para la materia política, en este año 2020, me propuse una renovación de contenidos y una aproximación al fenómeno político pensado para la defensa nacional y desde la defensa nacional. Y esto por tres motivos que acá están en la diapositiva que estoy presentando. En primer lugar, entiendo que hay que producir una noción de política que sea específica para la defensa, pensando en los fenómenos que han balizado el siglo XX y que hasta el día de hoy siguen presentes. En segundo lugar, eh, la necesidad de producir una definición de la defensa nacional con lo que yo denomino el conocimiento situado. ¿Qué es el conocimiento situado? Es un conocimiento que no solamente aborda un fenómeno desde un punto de vista teórico, sino que incorpora la dimensión geográfica y la dimensión histórica para el estudio en las ciencias sociales. No puede haber sociología, ciencia política, antropología que no incorpore en su estudio las dimensiones geográficas e históricas. Porque las dimensiones geográficas e históricas son fundamentales, porque son el topos en el cual el fenómeno que estudiamos se desarrolla y la densidad que adquiere ese fenómeno por la transmisión de todo el bagaje cultural y de hechos que condicionan el presente sobre el cual estamos estudiando. Y finalmente, ¿cuál es la particularidad de la política y de la política de defensa en el contexto contemporáneo y para la región de América Latina? Creo que esos tres elementos me parecían interesantes pensarlos como una propuesta en curso, una indagación a la cual los invito a participar sobre qué es la defensa hoy en América Latina. La primera reflexión sobre la que me detendré es la relación que existe entre la modernidad capitalista o cómo la modernidad capitalista hace que entendamos el fenómeno de la política. ¿Por qué elegí el título Modernidad capitalista y política para presentarles los contenidos de esta primera parte de la materia? A partir del siglo XVIII, con el desarrollo de las relaciones capitalistas, no solo en el espacio mediterráneo, sino también en lo que se va a constituir en el espacio atlántico, como dice los espacios de civilización, como dice la Escuela de los Anales con Brodel y autores más cercanos a nosotros como Immanuel Wallerstein o Giovanni Arrighi, se da un cambio radical en la comprensión de la política. Y este cambio se da por una serie de elementos que señala un sociólogo alemán que han visto ustedes en la materia de sociología, que es Max Weber. ¿En qué sentido se da un cambio? Y aquí me parece sí el primer punto sobre el cual yo los invito a pensar. El desarrollo de las relaciones mercantiles se da a lo largo de toda la historia. Después, los elementos que señala Weber como constitutivos del Estado, que son el territorio y el monopolio de la violencia, también son constitutivos de entidades estatales que uno puede retrasar a lo largo de la historia de la humanidad, por lo menos desde la Edad Media y si no con anterioridad. Por lo tanto, hay un primer elemento sobre el cual yo me quería detener en esta breve introducción y sobre el cual yo después, luego con los textos, los voy a invitar a pensar, que tiene que ver sobre la particularidad que presenta la política en la modernidad capitalista y qué hace que el Estado
sea hoy en día diferente y cómo podemos entender la defensa desde esa particularidad que presenta el Estado capitalista o los diferentes tipos de estados capitalistas a partir del siglo XVIII, siglo XIX. Como veremos con algunos autores como Stefan Kalber, hay una dinámica de asignación de recursos que es propia del mercado, pero en la modernidad capitalista surge otra dinámica de asignación de recursos, que es la dinámica propia del proceso de racionalización burocrática del Estado contemporáneo. Ese es un primer punto muy importante porque nos lleva al segundo ítem, que es la relación social y la redefinición de espacios entre sociedad y Estado que se da a partir del capitalismo. Esta redefinición de espacios que se da entre sociedad y Estado, creo yo que presenta también un interés para pensar la política de defensa cuando uno comienza a indagar sobre, por ejemplo, las diferentes generaciones de guerra. Y uno ve que la transformación del hecho bélico, de la guerra como hecho social, también acompaña una serie de transformaciones sociales que trataremos de indagar, sobre las cuales indagaremos a lo largo de la cursada. Finalmente, la política en la sociedad de masas presenta una serie de particularidades que fueron estudiadas por varios teóricos a lo largo del siglo XX y que también entiendo que son importantes pensarlas porque hasta el día de hoy, y ustedes notarán, digo, o sea, estamos en el siglo XXI y yo les estoy hablando de modernidad capitalista y del siglo XX. ¿Por qué es esto? Porque como señalan varios autores, estamos frente a un largo siglo XX. Hubo ciertos debates historiográficos respecto de si era un corto siglo XX o un largo siglo XX. Yo me posiciono en un largo siglo XX. ¿Pero por qué me posiciono en un largo siglo XX? Porque los fenómenos macrosociales, como podría decir Michael Mann, que articulan y generan la comprensión de las dinámicas más generales de las sociedades actuales, que por la interdependencia presentan características muy similares en diferentes latitudes del mundo, persisten no solamente en el siglo XX, sino todavía en el siglo XXI. El segundo aspecto sobre el cual los voy a invitar a reflexionar es sobre el aspecto topográfico y la densidad política para la comprensión de la defensa nacional. La topografía y la densidad política. Aquí hay estos son dos elementos que me parecen fundamentales a la hora de pensar la política como objeto de estudio y la defensa nacional. ¿Por qué? ¿Por qué una definición de política que abreve o que sirva para pensar la defensa nacional? Como les decía, es importante la incorporación de la dimensión geográfica e histórica en los estudios de ciencias sociales. Basta con hacer un breve recorrido por la literatura, por ejemplo, de los estudios latinoamericanistas o por la literatura de los estudios africanistas, mismo de los estudios asiáticos, que dan cuenta de cuáles son las dinámicas propias de nuestras regiones, qué elementos topográficos influyen dentro de las relaciones sociales y las relaciones políticas, y de qué forma las instituciones políticas se moldean a partir de esa historia y a partir de la geografía. Por ejemplo, nos basta recordar con los trabajos de Cortés Conde sobre el legado colonial en la economía argentina y en la economía latinoamericana de Asselgrain. Digo, hay ahí una dimensión que nosotros no podemos desconocer y es la que nos permite producir una reflexión que entiendo yo va a obedecer a las necesidades particulares de conocimiento que nos motivan a pensar estas temáticas. La historia, basta recordar que el nacimiento de la historia como ciencia data del siglo XIX y en un proceso muy particular, que es el proceso de reafirmación nacional de los estados en el marco del capitalismo. Volvemos a la idea
del capitalismo como macroproceso social de constitución y molde del Estado moderno y contemporáneo. En ese sentido, la historia, la generación de una historiografía, la generación del relato nacional está muy vinculada a la necesidad de generar la nacionalidad, a darle el sustento de nacionalidad, que es el sustento que genera la amalgama sobre la cual se puede situar discursivamente y político-ideológicamente un Estado. Esto es patente en la historiografía argentina, basta recordar casos muy famosos, por ejemplo, la historiografía mitrista sobre los próceres argentinos y seguramente los colegas que aquí participan del curso, que nos acompañan de otros países, podrán dar ejemplos sobre la generación del relato nacional en otros países como Brasil, Colombia, México, Perú, Chile, que son importantísimos. Y finalmente, la geografía como aquel elemento también, una ciencia que nace en el siglo XIX, que nace con una necesidad muy particular, que es la necesidad de los estados nacionales de poder conocer el territorio, ordenar el territorio, y en el siglo XX un elemento central para la comprensión de la realidad política de los estados latinoamericanos y en otras latitudes también, que es la necesidad de planificar el territorio y sus recursos en función de qué, en función de un desarrollo. Y he aquí una clave, entiendo yo, para la comprensión de la defensa nacional, no solamente en la Argentina, sino también en los países de la región latinoamericana, que claramente se encuentra presente, digamos, en una de las vertientes más originales del pensamiento latinoamericano, que es el estructuralismo económico. Finalmente, el último elemento que los invito a pensar es la noción del tiempo y el espacio sudamericano como un tiempo y espacio propio para pensar la política y para pensar la política de defensa más precisamente. Finalmente, en el último tramo de la materia, yo los voy a invitar a pensar la política en América Latina en general y la política de defensa nacional en América Latina. No específicamente, sino a partir de una serie de interrogantes que se me abren en función de trabajos de investigación y lecturas que he hecho en los últimos años y que me parece ya interesante compartir con ustedes para pensarlo. En primer lugar, la noción del espacio atlántico como un espacio político genético de los estados nacionales en América Latina. En este sentido, nosotros no podemos desconocer, apelando a los recorridos históricos, que las repúblicas latinoamericanas son el fruto de la segunda oleada de constitución de repúblicas liberales en el siglo XIX. El primer tramo de constitución de repúblicas claramente es en el que se sitúan los Estados Unidos y Francia, con la Revolución Francesa, los enfrentamientos y la constitución de la liberación de las 13 colonias norteamericanas del yugo británico, pero las repúblicas latinoamericanas y el intento fallido, por supuesto, de Haití en esa primera oleada de jóvenes repúblicas liberales, que no llega a buen puerto. El segundo tramo de constitución de repúblicas liberales es el tramo latinoamericano. Y en este sentido creo que es interesante detenernos, en todo caso, y pensar qué es el liberalismo para América Latina y qué liberalismo tiene América Latina como sustrato político-ideológico que genera las repúblicas latinoamericanas. Un trabajo muy interesante del director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Lausanne en Suiza, Alexis Keller, que
versa sobre los panfletarios liberales del siglo XIX suizos, que tenían una importancia muy grande porque Suiza se constituye en el siglo XIX, en el espacio en el cual se asilan y se exilian muchos de los liberales no democráticos franceses y alemanes, que pierden el debate público luego de la Revolución Francesa y escapan de la pena de muerte, la guillotina que se da en el marco de la Revolución Francesa, eh, viviendo en Ginebra, Lausanne y el resto de las ciudades, principalmente de la Suiza francesa. Ese liberalismo es un liberalismo sin democracia, es un liberalismo republicano, es un liberalismo que se asienta sobre la división de poderes y solamente sobre la división de poderes. Y ese es un elemento que me parece fundamental a la hora de pensar las jóvenes repúblicas latinoamericanas, porque uno de los mayores clivajes políticos que se da en América Latina en el siglo XIX es el clivaje liberal-conservador. Sí había un sustrato común a todos los pensamientos, que era el pensamiento republicano. Ahora, la democratización de las sociedades latinoamericanas en el siglo XIX y hasta entrado el siglo XX es un tema de debate para las élites políticas y luego será un tema de enfrentamiento y de grandes sangrías en casi todos los países de la región con el surgimiento de la sociedad de masas, fruto del proceso de desarrollo económico, político y social que se da en el marco de las industrializaciones de nuestros países. Ahí hay un segundo elemento que yo sobre el cual los invito a reflexionar, que es la noción de heterogeneidad estructural traída de la escuela económica estructuralista latinoamericana, que Previch y el resto de los economistas que trabajan la noción, que me parecía interesante retrabajar o en todo caso problematizar en el marco de este seminario a través de las intervenciones y los intercambios con ustedes respecto de qué es la heterogeneidad estructural y de qué manera la heterogeneidad estructural tiene un correlato en la institucionalidad de los estados latinoamericanos. Y finalmente, y para no hacer muy larga esta presentación, el último punto sobre el cual me interesa trabajar es la noción de los estilos políticos latinoamericanos. Nuevamente, tal como les decía, incorporamos la topografía, incorporamos la densidad del relato histórico para poder hacer los análisis latinoamericanos, y esa topografía y esa densidad es la que después nos va a dar la noción de que existen diferentes estilos políticos latinoamericanos y que esos estilos políticos latinoamericanos tienen una forma de hacer intervenir la política y una forma de comprender la defensa nacional. Así que bueno, les agradezco por el tiempo que me han brindado, por este breve recorrido introductorio por la materia. Espero que sea de su interés y nos vamos a ir encontrando a través de videos, textos, pequeños textos introductorios que les voy a dejar y la bibliografía, más los foros de consulta y eventualmente espacios sincrónicos en los cuales podríamos intercambiar, ya sea vía Zoom o vía chat. Así que es un gusto poder compartir esta materia este año y que tengan una muy buena cursada.